En un día como hoy, 29 de agosto, pero del año de 1632, nació en un pueblito muy humilde, en una casita de las más humildes de ese pueblito humilde, un hombre que llevó el nombre, una persona que llevó el nombre de su padre también, John Locke. John Locke tuvo una vida tranquila, de una familia puritana inglesa. Su padre participó en la guerra civil entre las fuerzas del Parlamento y las fuerzas de la monarquía de Carlos I, que terminaría decapitado en la Torre de Londres. Y John Locke desde ahí quedó marcado con el signo de una revolución contra ciertas formas de poder despótico. John Locke, un gran estudiante de la filosofía y un hombre que tuvo una influencia enorme en el terreno filosófico y en el terreno político. Vamos primero a la filosofía. En la filosofía Locke es famoso sobre todo por su estudio sobre el ensayo sobre el entendimiento humano. Locke y Condillac son terminantemente empiristas, es decir, la experiencia, la praxis, la vida es la que permite el desarrollo del entendimiento humano. Nacemos con un entendimiento que es quam tabula rasa, ahí no está escrito nada, ahí no hay nada. ¿De qué se va formando nuestras impresiones y nuestra realidad sobre el mundo? Se va formando de esas realidades externas. Entonces ahí aparece el entendimiento humano en su desarrollo. Y es la eterna discusión. Locke y Condillac, un pensador francés, fueron los grandes contradictores del pensamiento aristotélico tomista que sostenía entonces la Iglesia Católica, que era un pensamiento volcado hacia los preceptos de un hombre creado por Dios y de un alma humana que desarrollaba su capacidad de entender y de querer a partir de ese impulso fundamental que tenía el alma creada por Dios. Locke era en esa materia bastante escéptico, lo mismo que Condillac, y su ensayo sobre el entendimiento humano tiene una profunda influencia sobre la filosofía posterior. Bacon, Hume, los grandes padres de la filosofía inglesa, y luego su influencia llega y se nota clarísimamente en Emmanuel Kant, que es el gran representante o último de los grandes representantes del idealismo alemán, del idealismo trascendental alemán, que venía, ayer hablábamos de la época de Goethe y de su íntimo amigo Schiller y de sus amigos filósofos alemanes que iban perteneciendo también a esa filosofía kantista que tiene mucho de su origen en John Locke. Locke, pues, un pensador de enormes dimensiones y de una grande influencia en el pensamiento posterior. Pero donde Locke es más famoso y donde su obra se hizo capital en la historia del mundo es su obra política. En un librito pequeño que se llama El ensayo sobre el gobierno civil, en la defensa de los derechos humanos, de los derechos naturales del hombre. El hombre tiene derechos por sí mismo, por su propia naturaleza, que no pueden ser conculcados por ningún poder despótico. Y Locke es el primero que plantea para controlar ese poder una definición, una distinción y una definición de los poderes fundamentales que él llaman el poder legislativo, el poder ejecutivo del gobierno y lo que llama el poder federativo, que es una especie de mezcla de muchas cosas distintas y que Locke no pudo precisar suficientemente. Pero esos poderes se deben distribuir de tal manera que se respeten los derechos humanos fundamentales. En la base de las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 en la Revolución Francesa está el pensamiento de Locke, que tuvo una influencia
trascendental, tanto en la Revolución Francesa como debía tener antes, nada menos que sobre la Revolución Americana. Los padres de la Revolución Americana tomaron mucho del pensamiento de Locke para hablar de la felicidad de los pueblos, para hablar de los derechos fundamentales del hombre, de los derechos naturales del hombre, para hablar de un poder político que estuviera medido con pesos y contrapesos. Aquí funciona también el pensamiento de Montesquieu en el espíritu de las leyes, que tiene gran influencia de Locke. Y los padres de la Revolución Americana, a través de los grandes pensadores de Thomas Paine, van recogiendo ese pensamiento y lo plasman en la Constitución de los Estados Unidos, en la Declaración de Principios de esa Constitución, de manera que es toda una revolución que se ve después consagrada en los principios de la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En lo que no se ha reparado suficientemente, y es la hora que se haga esa justicia, es que Locke, sin saberlo, dicen algunos, sabiéndolo dicen otros. Recordamos a nuestro profesor Leopold Duprimny, el grande, el pensador, el de verdad, que nos enseñaba que Locke había tenido una enorme influencia en el pensamiento aristotélico, que la obra de Locke estaba grandemente influenciada por el pensamiento aristotélico tomista, que especialmente a través de la obra de Santo Tomás, que recibió Locke indirectamente, pero que influyó definitivamente en su pensamiento y en el ensayo sobre el gobierno civil, está la obra de Santo Tomás. Por ejemplo, con el derecho de rebelión contra la tiranía insoportable, por ejemplo, sobre la resistencia legítima que el hombre tiene derecho a hacer contra la ley injusta, por ejemplo, en los derechos del hombre que están compendiados en lo que se llamó en el pensamiento tomista el derecho natural, que es la participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios. Ese pensamiento tomista entronca con Locke. Locke es el comienzo de toda una revolución de pensamiento de lo que se llamó después la escuela del derecho natural, que va a hacer empate con la revolución de los Estados Unidos, con la Revolución Francesa y con la creación de la democracia moderna y de todo el sistema de los derechos humanos, que nos parece la formulación ahora de algunos políticos de tercera condición, cuando tienen semejante entronque en el pensamiento aristotélico tomista, que llega a la obra de Locke, que llega a la obra de los padres de la Revolución Americana, la obra de los miembros de la Asamblea Nacional en Francia con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y después en la teoría de los derechos humanos como la conocemos hoy. John Locke nació un día como hoy, vivió muy largamente, fue profesor muchas veces, actuó también en el campo de la educación y estamos recordando su memoria el día de su nacimiento, 29 de agosto. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto.